El 20 de abril de 1586, en las tranquilas calles de Lima, nació una niña que cambiaría el mundo, Isabel Flores de Oliva. Era la hija de una familia española colonizadora común y corriente. Su papá, Gaspar Flores, era un soldado puertorriqueño, y su mamá, María de Oliva, era una mujer criolla nacida en Lima. Ninguno de ellos podía imaginar que esta pequeña niña se convertiría en la primera santa de América. Durante el parto de Isabel, ocurrieron sucesos inexplicables alrededor de la casa. Los vecinos afirmaron haber visto una luz extraña sobre la casa. Más sorprendente aún fue que los rosales del jardín comenzaron a florecer de repente, a pesar de que no era la temporada. Ana María se dio cuenta de estos sucesos, pero no supo explicarlos. La pequeña Isabel era muy hermosa. La blancura de su piel, el color dorado de su cabello y el brillo azul de sus ojos cautivaban a todos. Pero lo más llamativo era su sonrisa constante. Nunca lloraba, actuaba como si estuviera feliz de estar en este mundo. Lima era en aquella época la ciudad más rica de Sudamérica, el centro de las riquezas de oro y plata de España, pero esa riqueza solo estaba en manos de la clase alta. La familia Flores era de clase media, no rica, pero tampoco pobre. Gaspar Flores recibía un sueldo regular por su trabajo en el ejército y su familia vivía cómodamente. Cuando Isabel tenía solo 6 meses, ocurrió su primer milagro. Mientras su madre la amamantaba en el jardín, de repente cientos de rosas cubrieron el lugar. ¿De dónde habían salido esas rosas? Era pleno invierno y no había rosas en ninguna parte, pero alrededor de Isabel parecía un jardín del paraíso. Cuando Isabel aprendió a hablar, su primera palabra fue Jesús. Era demasiado significativo como para ser una coincidencia. A los 3 años, rezaba constantemente. Cuando su madre la llamaba para jugar, ella respondía, «Después, mamá, ahora estoy hablando con Jesús». Durante su infancia, sucedían constantemente cosas extrañas alrededor de Isabel. Decía que, mientras rezaba, la habitación se llenaba de luz y oía cantar a los ángeles. Al principio, su familia pensaba que eran fantasías infantiles, pero con el tiempo se dieron cuenta de que eran reales. A los 5 años, Isabel tuvo su primera experiencia mística. Mientras rezaba en la iglesia, afirmó que Jesucristo la había hablado. «Isabel, tú eres mi flor especial. Te he enviado al mundo para que lo llenes de belleza». Esta experiencia fue tan intensa que después de hablar con Jesús, sus ojos brillaban de una manera diferente. Cuando cumplió 6 años, su familia decidió ponerle el nombre de Rosa, porque las rosas aparecían constantemente a su alrededor, y ella era tan hermosa, tan fragante y tan inocente como una rosa. Ahora todo el mundo la llamaba Rosa, y ese nombre le quedaba muy bien. Rosa era una niña muy inteligente. Aprendió a leer y escribir muy rápido, y memorizó las oraciones en latín. Pero lo que más le gustaba era rezar. Se pasaba horas al día delante del crucifijo, hablando con Jesús. Su familia empezó a preocuparse por su comportamiento. Cuando cumplió 10 años, Rosa tomó una decisión importante. Su belleza la alejaba de Jesús porque todo el mundo se fijaba constantemente en su aspecto físico. Un día, mientras su madre no estaba, cogió unas tijeras y se cortó el pelo rubio dorado de raíz. Cuando su familia regresó, se quedaron impactados. «¿Pero por qué has hecho eso?», le preguntaron, y Rosa respondió, «La belleza es algo mundano, solo quiero ser hermosa para Jesús». Este comportamiento era muy maduro para su edad, y su familia comprendió que Rosa no era una niña normal. Rosa también comenzó a untarse pimienta en sus hermosas manos para que nadie se atreviera a besarlas. Se untaba cal en la cara para ocultar su belleza. Estos comportamientos eran muy extremos, pero Rosa estaba decidida. Solo quería existir para Dios. A los 12 años, Rosa hizo voto de castidad. Le dijo a su madre que nunca se casaría, que solo sería la novia de Jesús. María no podía entender esta situación.
Que su hermosa hija tuviera un buen matrimonio elevaría el estatus social de la familia, pero Rosa se resistía. A esa edad, Rosa también comenzó a ayunar. Los miércoles y viernes solo comía pan y agua, y los demás días comía muy poco. Su cuerpo se había debilitado, pero su espíritu se había fortalecido. Su familia estaba preocupada, pero Rosa era feliz. La mayor pasión de Rosa en esa época era rezar. Pasaba gran parte de las noches frente al crucifijo, cantando canciones a Jesús y conversando con él. Los vecinos a veces decían que por la noche oían cantos angelicales en la casa. A medida que Rosa crecía, su belleza aumentaba aún más. El cabello que se había cortado había vuelto a crecer, y la cal que se había aplicado en la cara había perdido su efecto. Las familias más ricas de Lima comenzaron a enviarle propuestas de matrimonio. Su familia estaba muy emocionada, porque estos matrimonios llevarían a Rosa a la clase alta de Lima. Pero Rosa rechazaba todas las propuestas. «Ya estoy comprometida», decía. «Mi prometido es Jesucristo». Estas palabras eran incomprensibles para su familia. ¿Cómo podía una chica tan guapa rechazar propuestas tan buenas? Su madre María intentó convencer a su hija. «Rosa, eres joven. Tienes que casarte y tener hijos. Ese es el plan que Dios tiene para ti». Pero Rosa se mantuvo firme. «Mamá, mi plan es diferente. Quiero ser sierva de Jesús». Su padre Gaspar se mostró más severo. «Eso es una tontería, Rosa. Te casarás y punto». Pero Rosa se mantuvo aún más firme. Amenazó con huir de casa. «Si intentan casarme a la fuerza, me iré al convento», dijo. Su familia intentó todo lo posible para convencer a Rosa. Trajeron a casa a los jóvenes más guapos y ricos. Pero Rosa no hablaba con ninguno de ellos. Se encerraba en su habitación y rezaba. Esto aumentaba la tensión en casa. Finalmente, Rosa tomó una decisión dramática. Un día en que su madre quería ponerle un vestido bonito, hizo una corona de espinas de rosa y se la puso en la cabeza. Las espinas le perforaron la piel y le sangró. «Esta es mi corona, como la corona de Jesús». Esta imagen impresionó mucho a su familia y dejaron de presionarla. Cuando cumplió 16 años, Rosa tomó una decisión importante. Quería ingresar en la Tercera Orden Dominica. Esta orden se había fundado para que las personas casadas o solteras pudieran llevar una vida religiosa. De este modo, Rosa podría quedarse en casa, pero al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones religiosas. Los frailes dominicos examinaron la solicitud de Rosa. Vieron su sinceridad, su determinación y su madurez espiritual. A pesar de su corta edad, aceptaron a Rosa. Con esta decisión, Rosa comenzó a vestir un hábito blanco y un velo negro. Como terciaria, la vida de Rosa cambió por completo. Ahora rezaba 8 horas al día, ayunaba y cuidaba a los enfermos. Mandó construir una pequeña cabaña en el jardín de su casa y comenzó a vivir allí. Esa cabaña se convirtió en su convento. La decisión de Rosa causó un gran revuelo en Lima. Que una joven tan hermosa renunciara a la vida mundana llamó la atención de todos. Algunos la admiraban, otros pensaban que estaba loca. Pero a Rosa no le importaba. Ahora era la esposa de Jesús y era muy feliz. El tiempo que pasaba en su cabaña era para ella el paraíso. Ahí rezaba, meditaba y hablaba con Jesús. Durante este periodo, los milagros comenzaron a multiplicarse alrededor de Rosa. Los enfermos acudían a ella y se curaban. Los lugares donde rezaba se llenaban de rosas y se impregnaban de aromas maravillosos. La gente de Lima comprendía que Rosa era alguien especial. ¿Has hecho grandes sacrificios en tu vida? ¿Por qué valores has arriesgado todo? Comparte tus experiencias. La cabaña de Rosa en el jardín se convirtió en el lugar más sagrado de Lima. Durante las horas que pasaba en esa pequeña habitación, vivía experiencias místicas increíbles. Mientras rezaba, su cuerpo se elevaba del suelo, todo se llenaba de luz, y ella decía que hablaba con los ángeles. Tanto su familia como sus vecinos eran testigos de estos sucesos.
El primer caso de levitación ocurrió en 1602. Mientras Rosa rezaba ante la cruz, su madre la encontró suspendida a 1 metro del suelo. María gritó asustada y Rosa bajó al suelo. Cuando le preguntó, ¿qué te ha pasado?, Rosa respondió con calma, Jesús me ha abrazado. A medida que estos incidentes se repetían, se hizo evidente que Rosa tenía habilidades especiales. Mientras rezaba, entraba en éxtasis espiritual y se olvidaba de las cosas mundanas. A veces permanecía así durante horas y ni siquiera las voces de su familia podían despertarla. En ese estado, Rosa parecía estar en otra dimensión. Uno de los incidentes más sorprendentes eran las conversaciones de Rosa con Jesús. Su familia la oía hablar, pero no oían la voz que le respondía. Rosa, sin embargo, lo contaba todo con detalle. Jesús me dijo esto, me ordenó aquello, decía, y realmente se cumplía lo que decía. Las noches que Rosa pasaba en su cabaña eran un auténtico milagro. El ambiente se llenaba de aromas agradables, como si estuviera en el jardín del paraíso. Los vecinos afirmaban que a veces veían luces por la noche y oían cantos de ángeles. Estos sucesos eran muy comentados en Lima. Rosa comenzó a ayunar en exceso durante este periodo. Solo comía una pequeña cantidad de comida los domingos y los demás días solo bebía agua. Su cuerpo se debilitó mucho, pero su espíritu era tan fuerte que no mostraba signos de cansancio. A medida que Rosa crecía espiritualmente, los ataques del diablo se intensificaban. A partir de 1603, comenzó a sufrir terribles tentaciones. El diablo se le aparecía de diversas formas, tratando de desviarla del camino de Dios. Esta lucha duró años. El primer ataque del diablo tuvo lugar mientras Rosa estaba en su cabaña. Mientras rezaba, de repente apareció ante ella una figura aterradora. «Rosa, ¿por qué te castigas así? Cásate, sé feliz, disfruta de la vida», le dijo el diablo. Rosa levantó su cruz y gritó, «En el nombre de Jesús, vete». El diablo siguió apareciéndose bajo diferentes formas. A veces aparecía como un joven apuesto, otras como alguien a quien Rosa amaba. «Soy tu verdadero amor», afirmaba, tratando de engañarla. Pero Rosa lo reconocía cada vez y lo expulsaba. El ataque más terrible fue cuando el diablo atacó físicamente a Rosa. Por la noche, mientras dormía en su cabaña, unas manos invisibles la herían. Por la mañana, tenía arañazos y moretones en el cuerpo. Su familia estaba muy asustada, pero Rosa decía, «Este es el dolor que sufro por Jesús». El diablo también intentaba interrumpir las oraciones de Rosa. Mientras rezaba, oía ruidos espantosos en sus oídos que intentaban distraerla, pero Rosa rezaba y cantaba más alto. Esta lucha duraba horas. La lucha más difícil fue convencer al diablo de que abandonara a Rosa. «Dios no te ama», le dijo el diablo. «Si te amara, no te haría sufrir tanto». Estas palabras le dolieron a Rosa, pero no dudó de su fe. Los frailes dominicos examinaron el caso de Rosa y comprendieron que se trataba de verdaderas luchas espirituales. Le dieron oraciones especiales y le regalaron objetos sagrados. La lucha de Rosa contra el diablo se hizo famosa en Lima y la gente quedó maravillada con ella. El poder curativo de Rosa se convirtió en una leyenda en Lima. Personas con todo tipo de enfermedades acudían a ella y encontraban la curación. Estos milagros se multiplicaron tanto que se formaban colas de enfermos frente a su casa. Rosa aceptaba a todo el mundo, no rechazaba a nadie. El primer gran milagro curativo tuvo lugar en 1604. El hijo de su vecina, doña Carmen, había caído enfermo de gravedad. Los médicos habían perdido la esperanza. Rosa rezó junto a la cama del niño y le impuso las manos. El niño se curó al instante y empezó a jugar. A medida que la noticia se difundía por Lima, empezaron a acudir personas de todos los ámbitos sociales: nobles ricos, indígenas pobres, esclavos negros. Todos esperaban la curación de Rosa.
Y Rosa no hacía distinciones entre ellos. Se acercaba a todos con el mismo amor y les prestaba la misma atención. Rosa no solo curaba enfermedades físicas, también ayudaba a personas con problemas espirituales. Las personas que sufrían depresión, ansiedad o desesperanza se sentían aliviadas después de hablar con ella y veían la vida de otra manera. Esto también era una especie de milagro. Su habilidad más sorprendente era su poder de profecía. Rosa daba información sobre el futuro y ésta se cumplía. Una vez dijo que habría un gran terremoto en Lima, y efectivamente, un año después se produjo un fuerte terremoto. La gente empezó a considerarla una profeta. Rosa también podía leer el interior de las personas. Cuando alguien acudía a ella, antes incluso de que le dijera nada, ya sabía cuáles eran sus problemas. «Te preocupa tal cosa», decía, y luego proponía una solución. Esta habilidad impresionaba mucho a la gente. Un día, el comerciante más rico de Lima acudió a Rosa. «Señora, ¿cuándo llegará mi barco mercante?», le preguntó. Rosa cerró los ojos y respondió: «Llegará dentro de 10 días, pero le faltará parte de la carga». Efectivamente, 10 días después llegó el barco y faltaba parte de la carga. Lo más controvertido de Rosa eran las torturas extremas que se infligía a sí misma. Quería compartir el sufrimiento de Jesús y estaba dispuesta a soportar cualquier tipo de tormento para ello. Aunque estas conductas resulten difíciles de entender para las personas de hoy en día, para Rosa eran una expresión de amor. Rosa se había hecho una corona con espinas de rosa y se la ponía todos los días en la cabeza. Las espinas se le clavaban en la cabeza y le hacían sangrar, pero a ella no le importaba. Jesús también llevaba una corona así, decía. Era una imagen muy impactante, pero su familia estaba preocupada. Llevaba una camisa de pelo en el cuerpo. Esta camisa le picaba mucho y le arañaba la piel, pero Rosa no se la quitaba. Ni siquiera se la quitaba por la noche para dormir, sino que vivía constantemente en el dolor. Para ella, este dolor era una muestra de su amor por Jesús. Rosa se ataba cadenas de hierro al cuerpo mientras dormía. Estas cadenas eran muy pesadas y le dificultaban dormir. Pero Rosa consideraba que dormir cómodamente era un pecado. Jesús tampoco había estado cómodo en la cruz, así que ella tampoco debía estarlo. Su comportamiento más extremo era clavarse clavos de hierro en las manos. Jesús tenía heridas de clavos en las manos y Rosa quería experimentar lo mismo. Estas heridas se infectaban, pero Rosa se negaba a recibir tratamiento. Su familia intentaba impedirle que actuara así. «Hija, Dios no quiere que sufras tanto», le decían. Pero Rosa respondía: «Jesús sufrió por mí, yo también sufriré por él». Unión espiritual definitiva. En 1617 tuvo lugar el acontecimiento más importante en la vida espiritual de Rosa. Jesucristo le propuso contraer matrimonio místico con él. Se trataba de una experiencia reservada solo a santas muy especiales. Rosa aceptó la propuesta con gran alegría y humildad. La ceremonia de matrimonio místico tuvo lugar en la cabaña de Rosa. Según Rosa, Jesucristo vino acompañado de ángeles y le colocó un anillo de oro en el dedo. «Ahora eres mi verdadera esposa», le dijo Jesucristo. «Este anillo es el símbolo de nuestro amor». Rosa llevaba este anillo visible en su dedo. No solo Rosa vivió este acontecimiento, sino que las personas que la rodeaban también vieron cosas extraordinarias. Su familia afirmó que de la cabaña salían aromas maravillosos y que oían cantar a los ángeles. Los vecinos dijeron que esa noche florecieron las rosas en todo el barrio y que el cielo se llenó de luz. Después de la boda mística, los poderes espirituales de Rosa aumentaron aún más. Ahora estaba en constante comunicación con Jesús y transmitía a las personas los mensajes que recibía de él. La gente de Lima ya no solo veía a Rosa como una mujer santa, sino también como la voz de Dios. Muchas personas vieron y tocaron el anillo que Rosa llevaba en el dedo. Este anillo no era un anillo normal.
A veces brillaba y a veces desaparecía. Los frailes dominicos investigaron este milagro y confirmaron su autenticidad. Durante este periodo, Rosa comenzó a recibir información sobre el futuro de Jesús. Anunciaba con antelación las catástrofes que iban a ocurrir en Lima y advertía. Cuando la mayoría de estas profecías se cumplieron, la reputación de Rosa aumentó aún más. Unión espiritual definitiva. En 1617 tuvo lugar el acontecimiento más importante en la vida espiritual de Rosa. Jesucristo le propuso contraer matrimonio místico con él. Se trataba de una experiencia reservada solo a santas muy especiales. Rosa aceptó la propuesta con gran alegría y humildad. La ceremonia de matrimonio místico tuvo lugar en la cabaña de Rosa. Según Rosa, Jesucristo vino acompañado de ángeles y le colocó un anillo de oro en el dedo. «Ahora eres mi verdadera esposa», le dijo Jesucristo. «Este anillo es el símbolo de nuestro amor». Rosa llevaba este anillo visible en su dedo. No solo Rosa vivió este acontecimiento, sino que las personas que la rodeaban también vieron cosas extraordinarias. Su familia afirmó que de la cabaña salían aromas maravillosos y que oían cantar a los ángeles. Los vecinos dijeron que esa noche florecieron las rosas en todo el barrio y que el cielo se llenó de luz. Después de la boda mística, los poderes espirituales de Rosa aumentaron aún más. Ahora estaba en constante comunicación con Jesús y transmitía a las personas los mensajes que recibía de él. La gente de Lima ya no solo veía a Rosa como una mujer santa, sino también como la voz de Dios. Muchas personas vieron y tocaron el anillo que Rosa llevaba en el dedo. Este anillo no era un anillo normal. A veces brillaba y a veces desaparecía. Los frailes dominicanos investigaron este milagro y confirmaron su autenticidad. Durante este periodo, Rosa comenzó a recibir información sobre el futuro de Jesús. Anunciaba con antelación las catástrofes que iban a ocurrir en Lima y advertía a la gente. Cuando la mayoría de estas profecías se cumplieron, la reputación de Rosa aumentó aún más. Tras el matrimonio místico, el estado físico de Rosa se deterioró rápidamente. Los años de ascetismo extremo habían consumido su cuerpo, pero espiritualmente nunca había sido tan fuerte. Su unión con Jesús crecía cada día más, alejándose cada vez más de las cosas mundanas. El periodo comprendido entre 1617 y 1619 fue el más difícil para Rosa. Los dolores que padecía eran insoportables, pero ella no se quejaba. «Esto no se puede comparar con el sufrimiento de Jesús», decía. Su familia intentaba convencerla, le rogaba que se impusiera menos mortificaciones, pero Rosa no les hacía caso. Durante este periodo, los episodios de levitación de Rosa se hicieron más frecuentes. Mientras rezaba, a menudo se elevaba del suelo y a veces permanecía en el aire durante horas. En esos momentos parecía estar en otro mundo y no oía la voz de nadie. La gente lo veía y se quedaba asombrada. La característica más llamativa de los últimos años de Rosa era su sonrisa constante. A pesar de sufrir tanto, siempre estaba feliz. Cuando la gente le preguntaba cuál era el secreto, ella respondía: «¿Cómo puedo estar triste cuando estoy con Jesús?». Esta actitud era muy impresionante. En 1619, Rosa enfermó gravemente. Su cuerpo ya no podía más, pero su espíritu era tan fuerte que seguía sirviendo a los demás incluso desde su lecho de enferma. Los visitantes venían a pedirle que rezara por ellos y esperaban curación. Rosa no rechazaba a nadie. Durante su enfermedad, los milagros que rodeaban a Rosa se multiplicaron. Su habitación se llenaba constantemente de aromas agradables y los visitantes sentían la presencia de los ángeles. A veces se veía a Rosa hablando con Jesús y quienes escuchaban esas conversaciones quedaban fascinados. El 24 de agosto de 1617 llegó el último día de Rosa. Esa mañana estaba muy débil, pero su estado de ánimo era excelente. «Hoy me reuniré con Jesús», dijo a su familia. Estas palabras entristecieron a todos, pero Rosa estaba muy feliz.
por fin se reuniría con su amado. Al mediodía, Rosa comenzó a rezar su última oración. Jesús, encomiendo mi alma a tus manos, dijo. En ese momento, un aroma agradable invadió la habitación y apareció una luz tenue. Rosa cerró los ojos y exhaló su último aliento en paz. Solo tenía 31 años. La muerte de Rosa causó una gran conmoción en Lima. A medida que la noticia se extendía por toda la ciudad, miles de personas se reunieron frente a su casa. Todos querían verla por última vez. Ricos y pobres, blancos e indígenas, todos sentían el mismo dolor. Lo más sorprendente fueron los milagros que comenzaron a ocurrir inmediatamente después de la muerte de Rosa. Los enfermos que tocaban su cuerpo se curaban, y los que rezaban por ella veían cumplidos sus deseos. Estos sucesos se multiplicaron tanto que la iglesia comenzó a llevar un registro oficial. El cuerpo de Rosa no se descompuso. En condiciones normales, en un clima tropical, los cuerpos se descomponen muy rápidamente, pero el de Rosa permaneció fresco incluso después de meses. Incluso desprendía un aroma agradable. Era un milagro. El día del funeral fue uno de los más grandes de la historia de Lima. El cónsul general, los obispos, los nobles, el pueblo pobre, todos estaban ahí. El ataúd de Rosa estaba cubierto de rosas y el aire se impregnaba de un aroma agradable. Inmediatamente después de la muerte de Rosa, comenzó el proceso de canonización. El arzobispo de Lima, Lobo Guerrero, escribió una carta a Roma informando de la situación. «Tenemos entre nosotros a una verdadera santa», escribió. «Hay miles de testigos de los milagros de esta mujer». La iglesia examinó minuciosamente la vida de Rosa. Se escuchó a cientos de testigos y se documentaron los milagros. El proceso solía durar siglos, pero el caso de Rosa era tan claro que avanzó mucho más rápido de lo esperado. En 1668, el Papa Clemente XIV declaró a Rosa beata, lo que constituía el primer paso hacia la santidad. Con esta decisión se comenzaron a construir iglesias en nombre de Rosa y se pudo rezar oficialmente a ella. En 1671, el mismo Papa la canonizó oficialmente. Esta decisión tuvo una importancia histórica, ya que Rosa se convirtió en la primera santa del continente americano. Era la primera persona nacida y criada en el Nuevo Mundo que alcanzaba la santidad. La ceremonia de canonización tuvo lugar el 12 de abril de 1671 en el Vaticano. A la ceremonia asistieron representantes de todas las colonias americanas. Esta ceremonia fue como una declaración de que el continente americano ya no era solo una colonia de España, sino también una tierra santa. Las siguientes palabras del Papa en su discurso de canonización pasaron a la historia. Rosa de Lima es la primera flor del Nuevo Mundo. Ella ha demostrado que en este continente se puede alcanzar la perfección cristiana. Hoy en día, Santa Rosa de Lima es considerada la santa patrona del continente americano. Cada 23 de agosto, día de su festividad, millones de personas le rezan. Es muy popular y querida, especialmente en América Latina. En Perú, la Casa de Rosa se ha convertido en un museo y recibe miles de visitantes cada año. Esa pequeña cabaña sigue en pie y la gente sigue rezando allí. En ella siguen ocurriendo numerosos milagros. Santa Rosa es una fuente de inspiración, especialmente para las mujeres. Su fuerte carácter, su determinación e independencia son un ejemplo para las mujeres modernas. En aquella época, una mujer tenía que ser muy valiente para mostrar una postura tan firme. Los jardineros y floristas la consideran su santa protectora, ya que siempre había rosas floreciendo a su alrededor y tenía una conexión especial con las flores. En muchos jardines y floristerías cuelga su imagen. Las enfermeras y los trabajadores sociales también se inspiran en Santa Rosa. Su cuidado de los enfermos, su caridad y su sacrificio son un ejemplo para estas profesiones. Muchos hospitales llevan el nombre de Rosa.
Lo más importante es que las experiencias místicas de Rosa dan esperanza a las personas en busca de espiritualidad. Su profunda unión con Jesús muestra cómo se puede establecer una relación cercana con Dios. Santa Rosa no es solo la santa del siglo XVII, sino la santa de todos los tiempos. Su mensaje es universal. El amor a Dios lo supera todo y permite soportar incluso los más grandes sufrimientos. Este mensaje sigue siendo válido hoy en día. La historia que comenzó en aquella pequeña cabaña de Lima se extendió por todo el mundo. Rosa de Lima, la primera santa de América, moldeó la identidad espiritual de este continente. Su legado sigue vivo hoy en día. ¿Cómo te influye la vida llena de amor y sacrificio de Santa Rosa? ¿En qué crees con tanta pasión como ella? Comparte tus pensamientos y experiencias.